Mi prometida dijo que merecía algo mejor y rompió conmigo. No discutí. Vendí el anillo y fundé una empresa. Años después me rogaba volver tras ver en quién me convertí. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así en Reddit, pero después de todo lo que pasó, sentí que necesitaba sacarlo de mi sistema. No busco venganza ni validación, solo contar lo que ocurrió desde mi perspectiva, porque durante mucho tiempo fui el tipo que no fue suficiente, y ahora, curiosamente, soy el tipo al que quieren volver cuando ya es demasiado tarde. Mi nombre es Cristian. Tengo 30 años y, en ese entonces, llevaba una vida bastante normal. Nada extraordinario, nada digno de presumir en redes sociales. Trabajaba como coordinador de proyectos en una empresa de construcción regional llamada Valverde y Asociados. No era un trabajo glamoroso ni emocionante, pero pagaba bien, era estable y ofrecía beneficios decentes. Ganaba alrededor de 52.000 al año, tenía seguro médico, vacaciones pagas y una ruta clara para escalar si seguía cumpliendo objetivos. No era rico, pero era responsable. Planeaba a largo plazo. Pensaba en el futuro. Daniela y yo llevábamos 5 años juntos. Nos conocimos en una barbacoa del 4 de julio, organizada por un amigo en común. Yo tenía 25, ella 23. Nada de fuegos artificiales cinematográficos ni amor a primera vista exagerado. Empezamos hablando de cosas simples, música, trabajo, lo incómodo que era el calor ese día. Pero hubo química, de esa tranquila, cómoda, que no te abruma pero se queda. Nunca fuimos la pareja que vive publicando fotos con frases profundas. No necesitábamos demostrar nada. Compartíamos contraseñas de Netflix, nos turnábamos para cocinar, discutíamos qué serie abandonar a mitad de temporada. Los domingos los pasábamos planeando cómo sería nuestra futura casa, mirando propiedades que todavía no podíamos pagar y riéndonos de lo poco realista que éramos. Ella trabajaba como coordinadora de marketing en una organización sin fines de lucro. Su sueldo tampoco era impresionante, pero le encantaba su trabajo. Siempre decía que sentía que aportaba algo positivo al mundo. Yo admiraba eso de ella. Sentía que nos complementábamos bien, nuestra dinámica funcionaba. Yo era el práctico, presupuestos, pagos, planificación, hojas de cálculo. Ella era la creativa, ideas espontáneas, viajes improvisados, pequeños detalles que hacían la vida más liviana. Yo reservaba restaurantes. Ella organizaba escapadas de fin de semana a pueblos que nadie conocía. Era fácil. Natural. Por eso, cuando le propuse matrimonio, no hubo dudas. Al menos no de mi parte. Nos comprometimos hacía 8 meses. La boda estaba programada para el 15 de junio, faltaban apenas 4 meses. Ya habíamos enviado las invitaciones. La fecha estaba marcada en el calendario. Todo parecía avanzar según lo planeado, o eso creía yo, porque mirando hacia atrás, ahora veo las señales. Todas estaban ahí. Solo que yo estaba demasiado ocupado construyendo un futuro como para notar que ella ya estaba empezando a escapar de él. El anillo debería haber sido la primera advertencia. Daniela tenía ideas muy claras. No quería cualquier cosa. Quería oro blanco, diamante corte princesa, con características específicas de pureza y color. Me mostró tableros enteros en Pinterest. Comparaciones. Referencias. Fotos ampliadas. Yo sabía que estaba fuera de mi presupuesto, pero quería hacerlo bien. Quería que se sintiera especial. Así que trabajé horas extra durante 6 meses, acepté proyectos adicionales y, sí, cometí el error de sacar $3.000 de mi fondo de retiro. El anillo me costó $12.000. Muy por encima de mis posibilidades reales, pero en ese momento lo vi como una inversión en nuestro futuro. Un sacrificio temporal. Ella lloró cuando se lo di. Me dijo que era perfecto. Que nadie la había entendido así antes. Y yo pensé que todo valía la pena. Nuestra idea original para la boda era sencilla. Íntima. Algo pequeño en el centro comunitario del barrio. Familia cercana, amigos reales, nada exagerado. Entonces apareció Estela, su madre. Al principio fueron sugerencias. Comentarios inocentes. Esto podría verse un poco más elegante. ¿No crees que la gente espera algo más grande? Sin darme cuenta, las sugerencias se convirtieron en decisiones. El centro comunitario dejó de ser adecuado. El club campestre era demasiado pretencioso. Terminamos eligiendo una casona histórica que costaba 3 veces más de lo que habíamos planeado.
Las flores pasaron de ramos simples a arreglos dignos de una gala. La fotógrafa amiga de Daniela, que cobraba 800, fue reemplazada por un profesional galardonado que exigía 3.500. Y de alguna forma, yo terminé siendo el coordinador no oficial de la boda, además de mi trabajo a tiempo completo. Me repetía lo mismo una y otra vez. Esto se hace una sola vez. Es normal. Es parte del proceso. Pero algo empezaba a romperse. Ambos aportábamos $450 mensuales a una cuenta conjunta desde hacía casi 2 años. Con ayuda de nuestras familias, reunimos cerca de $30.000. Mis padres aportaron 3.000, los suyos 5.000, tíos, primos, pequeños aportes aquí y allá. Además de eso, yo estaba ahorrando agresivamente para el pago inicial de una casa. El alquiler de nuestro departamento era 1.850 al mes por un espacio diminuto. Ya tenía 20.000 ahorrados solo para eso. Vivía estresado, sí, pero era un estrés con propósito. Daniela, en cambio, empezó a cambiar. Empezó a quedarse más tiempo en la oficina. Llegaba tarde, cansada, distante. Decía que su organización estaba en transición. Que la necesitaban más que nunca. Nuestras conversaciones dejaron de ser sobre sueños y pasaron a ser sobre pagos, proveedores y listas de invitados. Evitaba hablar de la luna de miel. Del lugar donde queríamos vivir. Del futuro más allá de la boda. Yo no quería presionar. Pensé que era solo estrés previo al casamiento. Me equivoqué, porque la tormenta ya estaba formada. Solo estaba esperando el momento exacto para caer. Si algo aprendí con el tiempo es que cuando una relación empieza a fallar, rara vez lo hace de golpe. No hay una explosión inmediata. Es más bien como una fuga lenta de gas, invisible, silenciosa, hasta que un día todo estalla. En nuestro caso, esa fuga tenía nombre y apellido, Estela, la madre de Daniela. No quiero pintar a Estela como una villana de caricatura. No gritaba, no insultaba, no imponía órdenes de forma directa. Era mucho más peligrosa que eso. Utilizaba sonrisas, comentarios pasivo-agresivos y esa habilidad especial que tienen algunas personas para hacerte sentir que todo fue idea tuya, aunque claramente no lo fue. Al principio, su presencia en la planificación de la boda parecía normal. Después de todo, era la madre de la novia. Quería ayudar. Quería opinar. Nada fuera de lo común, pero poco a poco empezó a reemplazar nuestra voz. Si Daniela y yo elegíamos algo, Estela siempre encontraba una forma de cuestionarlo. ¿Están seguros de eso? No quiero entrometerme, pero yo solo digo que, para una ocasión tan importante, y Daniela, que siempre había sido independiente, comenzó a dudar. A mirar a su madre antes de responder. A pedirme que lo pensáramos mejor. Yo cedía. Siempre cedía. Porque pensaba que eso era lo que hacen los adultos responsables, negociar, adaptarse, evitar conflictos innecesarios. No entendía que, al ceder una y otra vez, estaba entrenando a todos para que mi opinión dejara de importar. Sin darme cuenta, pasé de ser el futuro esposo a ser el gestor logístico de una boda que ya no sentía como nuestra. Tenía hojas de cálculo para todo, pagos pendientes, fechas límite, contratos, depósitos, listas de invitados. Mi celular no paraba de sonar. Proveedores, floristas, decoradores, la casona histórica, el catering. Todo recaía sobre mí. Daniela, en cambio, parecía ausente. Cuando le preguntaba algo importante, respondía con frases vagas. Lo que tú veas mejor. Confío en tu criterio. Mi mamá cree que deberíamos. Esa última frase empezó a repetirse demasiado. Recuerdo una cena en casa de sus padres, unas semanas después de haber confirmado el nuevo lugar de la boda. Estábamos sentados alrededor de la mesa, hablando de detalles finales. Estela, con una copa de vino en la mano, dijo con una sonrisa tranquila, bueno, al menos ahora la boda va a estar a la altura de Daniela. No fue un comentario directo hacia mí, pero tampoco fue accidental. Sentí ese golpe sordo en el pecho. Como si alguien hubiera dejado claro que yo, mi trabajo, mis esfuerzos, no alcanzaban. Daniela no dijo nada, no la corrigió, no me defendió. Solo bajó la mirada y siguió comiendo. Ese fue el primer momento en el que, si hubiera estado más atento, habría entendido que ya estaba solo en esto. Yo estaba agotado. Trabajaba 8, a veces 10 horas al día. Luego llegaba a casa y me sentaba frente a la computadora a revisar presupuestos de la boda. Los fines de semana se iban en visitas a proveedores, llamadas interminables y discusiones sobre detalles que, honestamente, no le importaban a nadie excepto a Estela. Aún así, me decía,
Es temporal. Falta poco. Después todo valdrá la pena. Daniela, por su parte, empezó a pasar menos tiempo en casa. Llegaba tarde. Decía que estaba cansada, que necesitaba despejar la cabeza. Yo no insistía. No quería ser controlador. No quería convertirme en aquello de lo que Estela parecía acusarme silenciosamente. Lo más doloroso no fue el cansancio físico, sino el emocional. Nuestras charlas profundas desaparecieron. Ya no hablábamos de sueños, de viajes futuros, de cómo queríamos criar a nuestros hijos algún día. Todo giraba en torno a la boda. O peor aún, alrededor de nada. Había noches en las que estábamos sentados en el mismo sofá, mirando el mismo televisor, pero a kilómetros de distancia. Yo la miraba y sentía que estaba perdiendo a la mujer con la que quería casarme, sin saber por qué. Bandera triangular en mástil, la señal que elegí ignorar. Una noche, mientras revisaba unos contratos del catering, le pregunté algo simple. ¿Estás feliz? No era una pregunta cargada. No era una acusación. Era una duda genuina. Daniela tardó demasiado en responder. Sí, claro, dijo finalmente, pero su voz no acompañó las palabras. Luego agregó, solo estoy cansada. Es mucho estrés. Quise creerle. Quise creer que todo esto era normal. Que todas las parejas pasan por esto antes de casarse. Que los nervios previos al gran día hacen estragos. Lo que no entendía es que no estaba nerviosa por la boda. Estaba dudando de mí. Y esa duda ya había echado raíces. Faltaban 4 meses para la boda. Las invitaciones ya estaban enviadas. La mayoría de los depósitos pagados. Los planes avanzaban, quisieras o no. Yo estaba tan concentrado en que todo funcionara que no me pregunté una sola vez si realmente debíamos seguir adelante. Porque, en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Algo estaba mal, muy mal. Hay momentos que se te quedan grabados con una precisión cruel. No porque fueran espectaculares, sino porque eran demasiado normales. Esa noche fue así. Era un martes de marzo. Nada especial. Habíamos pedido comida china del dragón dorado, como tantas otras veces. Restos de arroz frito, pollo agridulce y esas galletas de la fortuna que nadie realmente lee. Estábamos sentados en el sofá, el televisor encendido de fondo con uno de esos programas de reformas del hogar que siempre terminan en decisiones absurdas. Yo hacía comentarios sarcásticos sobre los colores imposibles que elegían los propietarios. Daniela apenas reaccionaba. Estaba callada. Demasiado. Empujaba la comida con el tenedor sin comer realmente. Miraba la pantalla, pero no veía nada. Había una tensión en el aire, espesa, incómoda, como si algo estuviera a punto de caer desde muy alto. No me alarmé al principio. Daniela siempre había sido introspectiva. Tenía días así. Pero esa noche se sentía distinto. Más pesado. De repente, bajó el volumen del televisor. Ese simple gesto hizo que se me cerrara el estómago. Se giró hacia mí. Tenía los ojos brillantes, pero no de emoción. De algo mucho peor. No puedo seguir con esto, dijo en voz baja. Tardé unos segundos en entender a qué se refería. ¿Con el programa? Bromeé, todavía aferrado a la normalidad. Sí, ese azul con verde lima debería ser ilegal. Ella negó con la cabeza lentamente. No, Christian, con todo esto. Con la boda. Con nosotros. El mundo se quedó en silencio. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho con algo pesado. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, dejando los palillos sobre la mesa, mis manos temblaban. Respiró hondo. Y entonces comenzó. Era evidente que ese discurso no era improvisado. Lo había ensayado. Muchas veces. Dijo que no estaba lista para ese nivel de compromiso, que se sentía atrapada por la idea del matrimonio, que temía perder su identidad, que necesitaba reencontrarse consigo misma. Cada frase era una puñalada envuelta en palabras suaves. Siento que me estoy asentando, dijo finalmente. Esa fue la que más dolió, porque asentarse no significa construir algo juntos. Significa conformarse. Significa aceptar menos de lo que crees merecer. Y en ese momento entendí que yo era ese menos. Habló durante casi 20 minutos. De expectativas sociales. De la presión de su familia. De cómo sentía que había estado viviendo en piloto automático. De su necesidad de viajar, de descubrir quién era sin ataduras. Decía todo con lágrimas en los ojos, como si el dolor la absolviera automáticamente. Yo apenas hablaba. Escuchaba. Absorbía cada palabra como si mi cerebro estuviera intentando archivar una catástrofe. Le pregunté si había otra persona. Hubo una pausa larga. Incómoda.
No, dijo finalmente. Esto no tiene que ver con nadie más. Es algo mío. Las frases clásicas de una ruptura. Todas juntas. Como sacadas de un manual. Aquí es donde la mayoría espera una explosión. Gritos. Súplicas. Promesas desesperadas. Pero no fue así. Nunca he sido de levantar la voz. Crecí viendo a mi padre perder el control por cualquier cosa. Me prometí que jamás reaccionaría así. Cuando algo realmente grande me golpea, mi mente se apaga emocionalmente y entra en modo práctico. Así que la miré, respiré, y dije, está bien. Lo entiendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella me miró como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. ¿Eso es todo? Preguntó. ¿No vas a luchar por nosotros? Ahí lo supe. Esperaba que rogara, que propusiera posponer la boda, que pidiera terapia, que me arrodillara emocionalmente, pero no podía hacerlo. No se puede convencer a alguien de que te quiera, respondí con calma. Si no estás segura, insistir sería egoísta. Yo quiero casarme con alguien que esté feliz de hacerlo, no con alguien que se sienta atrapada. Rompió a llorar de verdad en ese momento, no lágrimas ensayadas, lágrimas de comprensión, porque entendió que ya no había vuelta atrás. No gritamos, no discutimos, no hubo platos rotos ni puertas cerradas de golpe, solo dos personas sentadas en un sofá, viendo cómo 5 años se desmoronaban en silencio. Esa noche dormí en el borde de la cama. Ella no durmió, y aunque aún compartíamos el mismo techo, algo esencial ya se había roto. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Reuniones, correos, llamadas. Por dentro estaba vacío. Pero funcionaba. Daniela pasó el día fuera. Cuando volvió, empezó a empacar algunas cosas. Libros. Ropa. Objetos personales. No lo hicimos oficial todavía. No había palabras para eso. Pero ambos sabíamos que el compromiso había terminado. Y con él, la vida que había planeado con tanto cuidado. Cancelar una boda no es solo anular un evento. Es desmontar una realidad entera que ya estaba en marcha. Durante semanas, nuestra boda había sido el tema central de nuestras vidas. Invitaciones enviadas, proveedores contratados, fechas bloqueadas, familiares organizando viajes, amigos pidiendo días libres en el trabajo. Y de repente, todo eso se convirtió en un problema. El primer mensaje lo enviamos juntos, sentados en la mesa del comedor, con su laptop abierta entre los dos. Queridos amigos y familiares, lamentamos informar que la boda prevista para junio ha sido cancelada. Agradecemos su comprensión y respeto en este momento. Frío, formal, inofensivo. O eso creíamos. En menos de una hora, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, audios largos llenos de confusión. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Es solo un retraso? No respondí de inmediato. No tenía energía para repetir la misma historia una y otra vez. Necesitaba procesarlo yo primero. Daniela, en cambio, sí respondió. Y ahí empezó el problema. Yo asumí, ingenuamente, que contaríamos la verdad. Que diríamos simplemente que ella no se sentía lista para casarse y que habíamos decidido terminar de mutuo acuerdo. Pero pronto entendí que la verdad es flexible cuando hay orgullo de por medio. Esa misma noche, mi hermana me llamó. ¿Qué hiciste? Me preguntó sin saludar. Me quedé helado. ¿Cómo que qué hice? Mamá está llorando. Dice que la mamá de Daniela le contó que la dejaste plantada, que te dio miedo el compromiso. Sentí un vacío en el estómago. No discutí, no grité. Solo respiré hondo. Eso no es verdad, respondí. Ella fue quien decidió terminar. Mi hermana guardó silencio unos segundos. Bueno, eso no es lo que están diciendo ellos. En menos de 48 horas, la narrativa estaba instalada. Yo era, el que no estaba listo, el que se acobardó, el que no supo valorar a una buena mujer. Daniela, en cambio, era, la pobre víctima, la mujer que dio todo, la que fue abandonada antes del altar. Lo más irónico es que ella nunca dijo explícitamente que yo la dejé, solo dejó que otros lo asumieran. Y su madre, bueno, su madre se encargó del resto. Nunca nos llevamos mal, pero tampoco bien. Era una mujer de opiniones firmes, voz fuerte y una habilidad especial para hacerte sentir pequeño sin levantar el tono. Siempre tuvo expectativas muy claras sobre con quién debía estar su hija. Un médico, un abogado, alguien estable, alguien importante. Yo era ingeniero junior en ese momento. Buen trabajo, sueldo decente, pero lejos del ideal que ella imaginaba. Nunca me lo dijo directamente, no hacía falta. Ahora, con la boda cancelada, parecía haber encontrado la excusa perfecta para confirmar lo que siempre había pensado de mí.
2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Christian, dijo sin rodeos, quiero que sepas que has lastimado profundamente a mi hija. Respiré hondo. No fue mi decisión, respondí. Yo quería casarme. Eso es lo que tú dices, contestó. Pero cuando un hombre ama de verdad, lucha. Ahí entendí que no importaba lo que dijera. Para ella, yo ya era culpable. Intenté explicarle, con calma, que Daniela había sido clara, que no estaba segura, que insistir habría sido egoísta. Mi hija merece algo mejor, dijo finalmente. Alguien que esté a su altura. Y colgó. No hubo insultos. No hubo gritos. Pero esas palabras se me quedaron clavadas. Como si lo emocional no fuera suficiente, llegó la realidad financiera. El salón, pérdida del depósito. El catering, penalización por cancelación tardía. El fotógrafo, no reembolsable. El DJ, mitad del pago perdido. Miles de dólares evaporados en cuestión de días. Yo había puesto casi todo. No porque Daniela no quisiera pagar, sino porque yo ganaba un poco más y había insistido en resolverlo. Una decisión que ahora parecía estúpida. El anillo seguía en la cómoda del dormitorio. Una pequeña caja negra, cerrada, como si contuviera una versión alternativa de mi vida. Durante días no pude tocarlo. Era pesado. No solo por el oro y el diamante, sino por todo lo que representaba. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por lo ocurrido. Vergüenza por haber creído que todo estaba bajo control. Poco a poco, los mensajes dejaron de llegar. La gente asume cosas. Y actúa en base a esas suposiciones. Algunos amigos se distanciaron. Otros me trataban con una lástima incómoda. Un par directamente dejaron de hablarme. Daniela, en cambio, estaba rodeada de apoyo. Fotos con amigas. Mensajes inspiradores. Frases sobre cerrar ciclos y elegirse a uno mismo. Yo desaparecí del mapa. Una noche, solo en el departamento vacío, me senté frente al anillo. Lo abrí por primera vez en días. El diamante brilló bajo la luz amarilla. Y algo cambió dentro de mí. No lloré. No grité. Solo pensé, si esto terminó, entonces de verdad terminó. No iba a aferrarme a símbolos de una vida que ya no existía. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Entré a la joyería un jueves por la tarde. No era la misma donde había comprado el anillo. No quería explicaciones incómodas ni miradas de reconocimiento. Elegí un local pequeño, casi escondido entre una tienda de celulares y una casa de empeños. El tipo detrás del mostrador tendría unos 50 años. Barba prolija, lentes finos, manos de alguien que había sostenido demasiadas historias ajenas. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Saqué la cajita negra del bolsillo de mi campera y la apoyé sobre el vidrio. Quiero vender esto. No preguntó nada más. No hizo comentarios. Solo abrió la caja. El diamante volvió a brillar bajo una luz distinta. Más fría. Más honesta. Lo observó con atención, sacó una lupa, hizo un par de cálculos mentales. Buen anillo, dijo finalmente. ¿Sabes cuánto pagaste? Le dije la cifra. Silbó despacio. No te voy a mentir, añadió. Nunca se recupera el valor completo. Pero puedo ofrecerte esto. Escribió un número en un papel y lo deslizó hacia mí. Era menos de lo que había pagado. Bastante menos. Pero no me importó. No estaba ahí para ganar. Estaba ahí para cerrar. Está bien, respondí. Acepto. Firmé. Cobré. Guardé el dinero en mi billetera. Y cuando salí de la joyería, sentí algo inesperado. Alivio. La gente cree que el duelo empieza cuando todo se rompe. En realidad, empieza después. Cuando ya no hay nada que arreglar. Las primeras semanas fueron una niebla. Me levantaba. Iba a trabajar. Volvía a casa. Comía lo que fuera. Dormía mal. Mis pensamientos eran un bucle constante de que podría haber hecho distinto. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. La tristeza se transformó en silencio. Y el silencio, en espacio. Espacio para pensar. Un sábado a la mañana me miré al espejo y no vi a un hombre abandonado. Vi a alguien, libre. No en el sentido romántico. Libre de expectativas ajenas. Libre de planes que ya no me representaban. Durante años, muchas de mis decisiones habían sido nuestras. Dónde vivir. Qué trabajos aceptar. Cuándo viajar. Cuándo ahorrar. Ahora, de golpe, todo era solo mío. Y eso daba miedo. Pero también poder. En el trabajo, yo era bueno. No brillante, pero confiable. Siempre había tenido ideas. Mejoras. Procesos más eficientes. Automatizaciones que ahorraban tiempo y dinero. Las comentaba en reuniones. A veces se implementaban. A veces no. Nunca había ido más allá.
¿Por qué? Porque emprender era arriesgado. Porque estábamos ahorrando para la boda. Porque había que ser responsables. Ahora, ya no había boda. Una noche, revisando mis gastos, vi el dinero del anillo. No era una fortuna, pero era capital inicial. La idea se formó casi sin darme cuenta. No como un plan épico, sino como una pregunta simple. ¿Y si lo intento? Empecé de a poco. Investigación, lectura, videos, foros. Me di cuenta de que muchas empresas tenían problemas exactamente en el área donde yo tenía experiencia. Procesos obsoletos, falta de automatización, decisiones basadas en intuición y no en datos. Podía ayudar. No sabía si funcionaría, no sabía si duraría, pero sabía algo con certeza. Si fracasaba, el único afectado sería yo. Y eso me parecía justo. Mientras tanto, Daniela seguía adelante con su vida. No la stalkeaba activamente, pero las redes sociales se encargan de mostrarte cosas incluso cuando no las buscas. Viajes cortos, salidas, frases motivacionales. Elegirme fue lo mejor que hice. Cada publicación era un recordatorio de que ella había avanzado, o al menos eso parecía. Yo, en cambio, desaparecí. Cerré mis redes. Rechacé invitaciones. Pasaba los fines de semana trabajando en ideas y bocetos. Algunos lo habrían llamado depresión. Yo lo llamé enfoque. No hubo un momento épico. No hubo música inspiradora ni frases de película. Solo decisiones pequeñas, repetidas todos los días. Levantarse temprano. Aprender algo nuevo. Corregir errores. Volver a intentar. Y algo curioso ocurrió. Mientras más trabajaba, menos pensaba en ella. El dolor no desapareció de golpe, pero dejó de ser el centro. Una noche, recordé la llamada de su madre. Mi hija merece algo mejor. No lo pensé con rabia. Lo pensé con claridad. Tal vez tenía razón, pero no en el sentido que ella creía. Tal vez Daniela merecía algo distinto. Y tal vez, yo también. Un mes después de vender el anillo, tomé una decisión final. Renuncié a mi trabajo estable. Firmé los papeles para crear mi empresa. No tenía clientes. No tenía garantías. Solo tenía una visión y una necesidad profunda de demostrarme algo. No a Daniela, no a su madre, no al mundo, a mí. La gente romantiza mucho la idea de emprender. Hablan de libertad, de ser tu propio jefe, de trabajar desde cualquier lugar. No suelen hablar de lo otro, del silencio, del miedo, de mirar el techo a las 3 de la mañana preguntándote si acabas de arruinar tu vida. El primer día como empresario me desperté a las 6 de la mañana por costumbre. Me quedé sentado en la cama durante varios minutos sin saber exactamente qué hacer. No había reuniones, no había correos urgentes, no había nadie esperando nada de mí. Solo yo, mi laptop y una idea que aún no pagaba las cuentas. Los ahorros empezaron a bajar más rápido de lo que esperaba. Alquiler, servicios, comida, impuestos. Todo seguía llegando, aunque yo ya no tuviera un sueldo fijo. Cada gasto parecía una amenaza. El dinero del anillo se convirtió en una línea más en una hoja de cálculo. Cada vez más pequeña. Y con cada número en rojo, la duda crecía. Conseguí mis primeros contactos a través de conocidos. Pequeñas empresas. Negocios familiares. Gente que me escuchaba más por cortesía que por convicción. Hacía presentaciones. Explicaba procesos. Mostraba posibles mejoras. Suena interesante, decían, pero ahora no es el momento. O peor, lo vamos a pensar. Que es una forma elegante de decir no. Cada rechazo dolía más de lo que quería admitir. No porque creyera que mi idea era perfecta, sino porque cada no parecía confirmar el miedo más profundo. Tal vez no soy suficiente. Hubo una noche en particular. Había pasado el día entero trabajando en una propuesta que creía sólida. Me reuní con un posible cliente por videollamada. Asintió. Hizo preguntas. Parecía interesado. Al final, sonrió. Me gusta, Christian, pero vamos a ir con una empresa más grande. Algo más, seguro. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla en negro. No tenía ganas de apagar la computadora. No tenía ganas de levantarme. Por primera vez desde la ruptura, pensé en escribirle a Daniela. No para volver. No para reclamar. Solo para no sentirme tan solo. No lo hice. Apagué el celular. Me senté en el suelo. Y dejé que el miedo me atravesara. Esa noche me dije cosas que nunca había dicho en voz alta. Que quizás su madre tenía razón. Que quizás yo no estaba a la altura. Que quizás había confundido orgullo con valentía. Pero también me hice otra pregunta. Si vuelvo atrás ahora, ¿qué gano? Un trabajo estable. Una rutina conocida. Una seguridad prestada. Y perdería algo más grande. La posibilidad de demostrarme que podía construir algo propio. Al día siguiente, volví a empezar. No con motivación. Con disciplina.
Revisé mis propuestas. Simplifiqué mi mensaje. Dejé de intentar parecer grande. Empecé a hablar claro, de problemas concretos, de soluciones específicas, de resultados medibles. Y poco a poco, algo cambió. Era una empresa pequeña. Muy pequeña. 5 empleados. Un sistema caótico. Un dueño cansado. Me escuchó con escepticismo, pero al final dijo, probemos. No era un contrato enorme. No iba a cambiar mi vida, pero era un comienzo. Trabajé como nunca. Horas extras. Fines de semana. Correcciones constantes. Quería que funcionara. Necesitaba que funcionara. Ese primer cliente recomendó mi trabajo a otro. Ese otro, a otro más. Nada explotó de golpe. Nada se volvió viral. Pero los ingresos empezaron a cubrir los gastos. Luego, a superarlos. Por primera vez en meses, dormí una noche entera sin despertarme con el corazón acelerado. Mientras tanto, Daniela desapareció completamente de mi radar. No supe de ella durante meses. Y fue un alivio. Porque cada día estaba más enfocado en construir algo nuevo, no en reparar algo roto. Empecé a contratar colaboradores freelance. A delegar. A pensar en grande, pero avanzar despacio. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo seguir avanzando. Un año después, mi vida no era perfecta, pero era mía. Tenía clientes estables, ingresos decentes, un propósito claro, y algo que no había tenido en mucho tiempo, confianza, no arrogancia, confianza tranquila, la que no necesita aplausos. Hay un punto extraño en el crecimiento personal del que nadie habla. No es cuando ganas más dinero, no es cuando te va bien, es cuando dejas de pensar en demostrar algo. Ahí fue cuando mi vida empezó a cambiar de verdad. El segundo año de la empresa fue distinto. Ya no estaba apagando incendios todo el tiempo. Ya no vivía con miedo a no llegar a fin de mes. Tenía procesos, clientes recurrentes, un pequeño equipo fijo, nada lujoso, nada exagerado, pero sólido. Por primera vez, podía proyectar a futuro sin sentir vértigo. Un día recibí un correo inesperado. Una revista digital del sector quería hacerme una entrevista. Nada enorme, pero respetable. Querían hablar de emprendedores emergentes y mi nombre había aparecido varias veces recomendado. Acepté sin pensarlo demasiado. La entrevista fue sencilla. Hablé de errores, de aprendizaje, de constancia. No mencioné a Daniela. No mencioné la ruptura. No era parte del relato. Cuando el artículo se publicó, no le di importancia. Hasta que mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes de gente que no hablaba hace años. Che, te vi en una nota. Felicitaciones, la rompiste. No sabía que estabas en eso. Incluso un mensaje de mi hermana. Ahora entiendo muchas cosas. Sonreí, pero no pensé en ella. Todavía. Una noche, casi por reflejo, abrí una red social que hacía tiempo no usaba. Y ahí estaba. Daniela había visto mi perfil. No reaccionó. No escribió. Solo miró. Un gesto pequeño, pero significativo. Sentí algo en el pecho. No dolor. No enojo. Curiosidad. Pasaron semanas. Nada. Seguí con mi vida. Reuniones. Viajes cortos por trabajo. Decisiones estratégicas. Hasta que un viernes por la tarde, mientras salía de la oficina, mi celular vibró. Un nombre que no veía hacía años. Daniela. Hola, Cristian. Espero que estés bien. Vi la nota, felicitaciones. Me alegró mucho ver en quién te convertiste. Leí el mensaje 3 veces. No respondí. No por rencor. No por orgullo. Simplemente, no sabía qué decir. Esa noche salí a cenar con amigos. Reí. Brindamos. Hablamos de proyectos. Por dentro, estaba tranquilo. Eso fue lo que más me sorprendió. Antes, un mensaje suyo me habría descolocado por días. Ahora, solo era información. 2 días después, respondí. Gracias. Espero que estés bien. Nada más. No preguntas. No emoticones. No nostalgia. Una respuesta educada. Cerrada. Ella respondió rápido. Demasiado rápido. Sí, todo bien. La verdad me sorprendió verte tan seguro en la entrevista. Siempre supe que tenías potencial. Ahí lo sentí. No era solo felicitación. Era evaluación. Durante los días siguientes, los mensajes continuaron. Recordatorios del pasado. Anécdotas compartidas. ¿Te acordás cuando? No hablaba de la ruptura. No hablaba de la boda. Solo del nosotros bonito. Yo respondía con cortesía, pero sin abrir puertas. Cuanto más hablábamos, más notaba algo. Ella no preguntaba por mí. Preguntaba por mi vida. Por mi trabajo. Por mis viajes. Por mis proyectos. Como si estuviera armando un rompecabezas. Una noche, cerré el chat y apoyé el celular boca abajo. Y pensé, esto no es casualidad. No había vuelto cuando yo estaba solo. No había vuelto cuando luchaba.
No había vuelto cuando dudaba. Había vuelto ahora, cuando mi vida se veía estable. No sentí triunfo. Sentí claridad. Y por primera vez entendí algo con total certeza. El verdadero karma no es que te vaya bien. Es que la persona que te dejó vuelva cuando ya no la necesitas. El reencuentro no fue planeado. O al menos, no de forma explícita. Un miércoles por la tarde, después de una reunión larga, decidí pasar por una cafetería cerca de la oficina. Un lugar tranquilo, con mesas de madera y música suave. Iba seguido. Sabía qué pedir. Sabía dónde sentarme. Lo que no sabía era que ella estaría ahí. La vi apenas entré. Daniela estaba sentada junto a la ventana, con una laptop abierta y una taza de café ya frío. Tenía el mismo pelo oscuro, un poco más corto. Vestía elegante, pero sin exagerar. Por un segundo pensé en darme la vuelta, pero ya me había visto. Sonrió. Caminé hacia su mesa con una calma que no sentía por dentro. Hola, dije. Hola, respondió ella. Qué coincidencia. Nos miramos unos segundos de más. Ni abrazos, ni besos, ni contacto. Solo dos personas reconociendo a alguien que ya no conocían del todo. ¿Te puedo invitar un café?, preguntó. Asentí. No porque quisiera, sino porque podía. Hablamos de cosas simples. Trabajo, el clima, la ciudad. Ella me contó que había cambiado de empleo. Que había pasado por un proceso de redefinición personal. Yo le conté, en términos generales, que la empresa iba bien. No exageré, no minimicé. Simplemente fui honesto. En cada pausa había algo flotando en el aire. La boda cancelada, el anillo, la ruptura, pero ninguno lo mencionó. Hasta que ella lo hizo. A veces pienso en cómo terminaron las cosas, dijo, mirando su taza. Creo que no lo manejé bien. No respondí de inmediato. Fue como fue, dije finalmente. Los dos tomamos decisiones. Asintió. Pero noté algo en su expresión. No buscaba absolución. Buscaba reescribir. Mientras hablábamos, sentí que me observaba con atención. Cómo me sentaba. Cómo hablaba. Cómo escuchaba. No con nostalgia. Con interés. Como si estuviera comparando versiones. ¿Estás con alguien?, preguntó, fingiendo casualidad. No, respondí. Estoy bien así. Sonrió, pero fue una sonrisa distinta. No de alivio, de oportunidad. Comenzó a recordar momentos buenos. Viajes. Risas. Planes que no se cumplieron. Éramos un buen equipo, dijo. Creo que nos faltó tiempo. No la corregí, pero pensé en su madre. En la llamada. En la frase, mi hija merece algo mejor. Después de casi una hora, se levantó. Me alegra haberte visto, dijo. De verdad. A mí también, respondí. No era mentira, pero no significaba lo mismo para los dos. Esa noche, mi celular vibró. Gracias por el café. Me hizo bien verte. Quizás podríamos repetirlo con más tiempo. Leí el mensaje. Lo dejé sin responder. No necesitaba analizarlo demasiado. Ella no había vuelto por el pasado. Había vuelto por el presente. Y quizás, por el futuro que ahora sí parecía prometedor. Por primera vez, yo tenía el control. No porque quisiera venganza, sino porque ya no estaba esperando nada. Y eso lo cambiaba todo. Después del café, Daniela ya no fingió casualidad. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más largos, más personales. Ya no eran qué bueno verte o me alegra saber que estás bien. Eran recuerdos dirigidos. Frases cuidadosamente elegidas. Preguntas con intención. A veces pienso que nos rendimos demasiado rápido. Creo que ninguno de los dos era quien es hoy. Tal vez ahora podríamos hacerlo mejor. No hablaba del pasado como algo cerrado. Lo hablaba como un borrador. Yo respondía con educación, sin alimentar la idea, sin cerrarla del todo. No porque quisiera jugar, sino porque estaba observando. Una noche, llegó el mensaje que lo confirmó todo. Te voy a ser sincera, escribió. Estos años no fueron fáciles. Pensé que había tomado la decisión correcta, pero me equivoqué en muchas cosas. Leí despacio. ¿En qué?, respondí. Tardó varios minutos. En creer que necesitaba algo mejor, cuando lo que necesitaba era algo real. Ahí estaba. No como disculpa, no como responsabilidad, como conclusión tardía. ¿Alguna vez pensaste en nosotros?, preguntó. Respondí con la verdad. Sí. Durante un tiempo. ¿Y ahora? Miré la pantalla. Pensé en las noches sin dormir. En la joyería. En el piso frío de mi departamento. En los rechazos. En el primer cliente. En todo lo que construí solo. Ahora pienso en el presente, escribí. Y en no repetir errores. No respondió de inmediato. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido.
No atendí. Insistió. Atendí. Christian, dijo una voz que reconocí al instante. Soy la mamá de Daniela. Sentí una calma extraña. Hola, respondí. Quería hablar contigo, continuó. Creo que hay cosas que quedaron mal. Eso fue nuevo. No acusaciones. No superioridad. Cautela. Daniela ha madurado mucho, dijo. Todos cometemos errores. A veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Escuché sin interrumpir. Tú también creciste, añadió. Se nota. Ahí entendí todo. No era una conversación emocional. Era estratégica. Le deseo lo mejor a Daniela, dije con calma. Pero el pasado quedó atrás. Hubo un silencio incómodo. Solo creemos que merecen una segunda oportunidad, insistió. Respiré hondo. Yo también merezco una vida donde no me vean como insuficiente, respondí. Y eso no pasó antes. No levanté la voz. No ataqué. Solo puse palabras donde antes hubo desprecio. Esa noche, Daniela escribió. Mi mamá me dijo que hablaron. No quería que pasara así, pero necesito saber algo. ¿Qué? Respondí. ¿Todavía hay un nosotros? Ahí estaba la pregunta. Clara. Desnuda. Sin rodeos. No, escribí. Hay respeto. Hay pasado. Pero ya no hay proyecto. Tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, fue con un audio. Lloraba. Decía que había cambiado. Que ahora sí estaba segura. Que veía todo con claridad. Escuché el audio completo. Y sentí algo inesperado. Paz. No me sentí ganador. No me sentí vengado. Solo entendí algo esencial. Ella no había vuelto por amor. Había vuelto por seguridad. Y yo ya no era el hombre que necesitaba demostrar que merecía ser elegido. Lo que no sabía en ese momento, era que Daniela y su madre no aceptarían ese no con facilidad. Y que, cuando alguien siente que pierde el control, a veces intenta destruir lo que no puede recuperar. Después de mi respuesta, el silencio duró exactamente 3 días. Ni mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales. 3 días de calma artificial. Yo seguí con mi rutina, reuniones, presupuestos, supervisar obras, entrenar al nuevo personal. Estaba concentrado, tranquilo. Había cerrado una puerta con firmeza, y eso, para mí, era el final. Para ellas, no. El lunes por la mañana, Sara, nuestra administrativa, entró a mi oficina con el ceño fruncido. Christian, ¿tenemos algún problema legal que yo no sepa? Sentí un nudo en el estómago. No, respondí. ¿Por qué? Me giró la pantalla de su computadora. Había un correo. Remitente anónimo. Enviado a 3 clientes actuales y 2 potenciales. El asunto decía, advertencia importante sobre Orange Contracting. Era venenoso. Redactado con cuidado quirúrgico. Decía que yo había fundado la empresa usando dinero de mi exprometida, que ella había sido emocionalmente manipulada tras la ruptura, y que existía una disputa legal en curso por apropiación indebida de fondos. Nada explícitamente falso. Nada comprobable. Pero suficiente para sembrar duda. Ese tipo de mensaje no busca probar nada. Busca ensuciar. No había firma. No había nombre. Pero yo sabía exactamente de dónde venía. Ese tono pseudo-legal. Esa narrativa de víctima incomprendida. Ese intento de dañar sin exponerse. Estela. Y Daniela lo sabía. Antes de que pudiera reaccionar, sonó mi teléfono. Era Tom, uno de nuestros clientes más grandes. Christian, dijo con cautela, recibí un correo raro. No te acuso de nada, pero necesito entender qué está pasando. Respiré profundo. No me puse a la defensiva. No me alteré. Le expliqué todo. Desde la ruptura, la división del dinero, la creación de la empresa, los intentos recientes de contacto. Tom guardó silencio. Gracias por la honestidad, dijo. Te aviso algo, quien escribió ese correo no buscaba protegerme. Buscaba dañarte. Ahí supe que, aunque el ataque dolía, no estaba solo. Ese mismo día llamé a un abogado. No uno cualquiera. Uno especializado en difamación y sabotaje empresarial. Se llamaba David Chun. Le conté todo en una reunión de 2 horas. Cuando terminé, sonrió. Christian, dijo, esto es más grave para ellas de lo que creen. David empezó a enumerar. Correos difamatorios. Intención clara de dañar relaciones comerciales. Patrón de acoso indirecto. Uso de información privada. Beneficio económico potencial. Esto no es despecho, añadió. Es interferencia maliciosa. Y eso, legalmente, es dinamita. En menos de 48 horas, Daniela y su madre recibieron cartas documento. No amenazas. No insultos. Hechos. Fechas. Pruebas. Consecuencias. Se les exigía cesar todo contacto directo o indirecto, y se les advertía que cualquier nuevo intento implicaría una demanda formal.
Cualquier persona sensata habría parado ahí. Ellas no. 2 semanas después, recibí la demanda. Daniela me demandaba por enriquecimiento injusto, daño emocional, uso indebido de fondos, manipulación psicológica post-ruptura, monto reclamado, 14.500 pesos intereses compensación adicional, el mismo dinero que ella recibió, gastó, disfrutó. David leyó la demanda, se rió, literalmente. Esto, dijo, es lo mejor que nos pudo pasar. Porque al demandar, Daniela hizo algo irreversible, declaró bajo juramento, abrió sus cuentas, autorizó revisión de movimientos, permitió citaciones, involucró oficialmente a su madre, pasaron de acosadoras discretas a parte procesal. Y ahí, el karma se puso traje y corbata. No sabían que, teníamos comprobantes bancarios, registros de transferencias, mensajes guardados, correos de Estela, testigos, clientes dispuestos a declarar. No sabían que su propio intento de venganza iba a enterrarlas. El proceso legal no fue rápido. Nada que involucre tribunales lo es. Pero desde el primer día supe algo. Yo no estaba defendiendo mi orgullo, estaba defendiendo lo que construí con mis propias manos. Y eso cambia todo. La primera audiencia fue preliminar. Una sala pequeña, bancos de madera, aire acondicionado demasiado frío. Daniela entró sin mirarme. Vestía de forma sobria, casi apagada. Nada quedaba de la mujer segura que me había dicho que merecía algo mejor. Estela, en cambio, parecía furiosa, brazos cruzados, mirada dura, como si todo aquello fuera una injusticia personal. David, mi abogado, estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Eso me dio paz. David fue claro conmigo desde el inicio, no vamos a atacar. Vamos a dejar que ellos se contradigan solos. Yo solo debía hacer una cosa, decir la verdad, sin adornos, sin rencor. Cuando me tocó hablar, fui directo. Conté cómo se formó la cuenta conjunta, cuánto aportó cada uno, cómo se dividió el dinero, cuándo y cómo se transfirieron los 14.500 pesos, que nunca hubo presión ni discusión, que ella pidió el reparto y yo acepté sin conflicto. Presentamos estados bancarios, fechas, registros de transferencias, mensajes donde ella agradecía cerrar todo en paz. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Luego le tocó a ella. Y ahí empezó a derrumbarse todo. Su relato era emocional, pero impreciso. Decía que se sentía vulnerable, que estaba confundida, que no entendía bien lo que firmaba. David esperó. Y luego preguntó, señorita Daniela, ¿es cierto que 10 días después de recibir los 14.500 pesos compró pasajes a Europa? Silencio. Sí. ¿Es cierto que los pasajes fueron comprados antes de la reunión donde dividieron el dinero? Otro silencio. No lo recuerdo. David levantó un documento. Aquí está la confirmación de compra. Fecha, 3 días antes de la transferencia. El juez levantó la vista por primera vez. David siguió. ¿Es cierto que durante ese viaje publicó fotos celebrando su libertad y nuevo comienzo? Daniela tragó saliva. Sí. ¿Es cierto que nunca intentó devolver el dinero hasta que vio el crecimiento de la empresa? Silencio absoluto. No respondió. Su abogado pidió intervenir. Demasiado tarde. Entonces llamaron a Estela. Y ahí todo se volvió incómodo. David presentó los registros telefónicos. ¿Reconoce este número? Sí, es mío. ¿Reconoce esta llamada realizada a Orange Contracting haciéndose pasar por una cliente interesada? Estela se puso roja. Yo solo quería información. ¿Información o contactos de clientes? El juez frunció el ceño. Yo no dije una palabra. Después de ese día, algo cambió. El tono, la actitud, la seguridad. Una semana después, el abogado de Daniela solicitó retirar la demanda. Argumento, acuerdo privado. David respondió con una sonrisa, nos oponemos. El juez no dudó. Determinó que la demanda era infundada. Existía intención de intimidación. Hubo intento de daño reputacional. El proceso fue usado como herramienta de presión. Resultado, demanda desestimada con perjuicio. Daniela y Estela obligadas a pagar todos los costos legales. Advertencia formal por conducta abusiva. Monto total, más de 19.000 pesos. Más de lo que ella intentó quitarme. No sentí alegría. No sentí revancha. Sentí cierre. Porque entendí algo importante. El karma no necesita que lo ayudes. Solo necesita tiempo, y que no te interpongas. Meses después, supe por terceros que Daniela preguntaba por mí, que decía que todo se salió de control, que no era su intención llegar tan lejos. Tal vez era verdad, tal vez no, pero ya no importaba. La empresa sigue creciendo. Tenemos contratos estables, gente que depende de nosotros. Compré una casa sencilla, tranquila, sin ruido emocional, y aprendí algo que vale más que cualquier dinero. ¿Quién se va porque cree que merece algo mejor?
No merece volver cuando descubre que lo perdió. Después del juicio, no hubo más mensajes. No llamadas. No correos. No casualidades. El silencio, por primera vez, fue real. Y lejos de sentirse vacío, se sintió liviano. RNC Contracting no solo sobrevivió al ataque, salió fortalecida. Los clientes que supieron lo ocurrido confiaron más, no menos. Vieron cómo actuamos bajo presión, cómo defendimos la verdad sin escándalos. En menos de un año, cerramos contratos comerciales estables, ampliamos el equipo, delegué operaciones diarias, empecé a pensar a largo plazo. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a una crisis. Estaba construyendo con calma. Compré una casa modesta, nada lujoso, nada para aparentar. Un lugar donde el silencio no pesaba, donde nadie me miraba como insuficiente, donde no tenía que demostrar nada. El anillo ya no existía, la boda tampoco, pero yo sí, más entero que nunca. Supe por conocidos que su vida no tomó el rumbo que esperaba. Deudas, tensión familiar, un trabajo que no odiaba, pero tampoco amaba. No porque la vida sea cruel, sino porque las decisiones tienen consecuencias. Nunca celebré eso, jamás, porque el punto no era verla caer. El punto era no volver a caer yo. Entendí que, el amor no se demuestra aguantando desprecio. No todo el que te acompaña merece crecer contigo. Hay personas que solo quieren volver cuando ya no hay riesgo. Daniela no volvió porque me amaba, volvió porque yo ya no necesitaba que me eligieran. Perder es que te dejen. Soltar es decidir no volver a abrir. Yo no gané una empresa, no gané un juicio, no gané dinero, gané algo mucho más raro, claridad. Y eso no se negocia. Si alguien que amaste se fue porque creyó que merecía algo mejor, déjalo ir. No intentes convencer, no prometas cambiar, no te achiques. Usa ese silencio para construir, porque a veces, cuando alguien se va, no te está rechazando, te está liberando. Mi prometida dijo que merecía algo mejor y rompió conmigo. No discutí, vendí el anillo. Fundé una empresa. Años después quiso volver. No por amor, sino porque vio en quién me convertí. Y ahí entendí algo simple. Quien no cree en vos cuando estás construyendo, no merece estar cuando ya está hecho.